A sus 44 años, Salvador Cabañas se sienta frente a la cámara. Su mirada, una mezcla de tristeza y determinación, revela un alma desgarrada. Este es el hombre que una vez brilló en el campo de fútbol, un ícono en su país. Pero hoy, su historia es diferente. Hoy, habla de traiciones, de sueños rotos y de la lucha interna que lo consume. Imagina alcanzar la cima del éxito. La fama, el dinero, el amor de millones. Pero, ¿qué sucede cuando todo eso se desmorona? Salvador lo sabe. En un instante su vida cambió para siempre. Un disparo, una traición. La traición de quienes más amaba. ¿Cómo es posible que aquellos que prometieron estar a su lado se convirtieran en sus peores enemigos? La cámara se acerca a su rostro. Cada arruga cuenta una historia de dolor. Cada lágrima, un recuerdo de lo que fue. Salvador se pregunta: ¿por qué me traicionaron? ¿Qué hice para merecer esto? La angustia lo consume. La traición no solo duele, sino que también desgarra su identidad. ¿Quién es él sin el fútbol? ¿Quién es él sin el amor de su familia? Mientras habla, su voz tiembla. Recuerda los días de gloria, cuando el estadio vibraba con su nombre. Pero esos recuerdos son sombras ahora. La soledad lo envuelve. La pregunta lo atormenta. ¿Valió la pena todo lo que perdí? La lucha entre el pasado y el presente se intensifica. La fama se convierte en una carga. La traición, en una herida abierta. Salvador se enfrenta a su reflejo. Un hombre marcado por decisiones ajenas. La traición de su círculo más cercano lo ha dejado vulnerable. ¿Cómo reconstruir su vida cuando la confianza se ha desvanecido? La lucha interna es feroz. La voz de su conciencia grita: puedes perdonar a quienes te hirieron, pero el perdón parece inalcanzable. La cámara se aleja, mostrando a Salvador en un entorno sombrío. La luz tenue resalta su figura solitaria. La música de fondo se intensifica, creando una atmósfera de tensión. Cada palabra que pronuncia es un eco de su dolor. La traición no solo lo ha afectado a él, sino también a su familia. ¿Cómo enfrentar a sus seres queridos después de todo lo que ha sucedido? La historia de Salvador es un viaje a través de la oscuridad, un viaje que lo lleva a cuestionar su propia humanidad. Es posible encontrar la redención en medio del caos. La lucha entre el amor y el odio se convierte en el eje de su existencia. La traición lo ha dejado sin respuestas. La búsqueda de la verdad se convierte en su única esperanza. Mientras la cámara se enfoca en sus ojos, una lágrima cae. Es un símbolo de su dolor, pero también de su lucha. La pregunta persiste: ¿podrá encontrar la paz en medio de la tormenta? La tensión se siente en el aire. La historia de Salvador es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. La traición puede destruir, pero también puede revelar la fortaleza interna. El silencio se apodera del ambiente. Salvador respira hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto. La cámara se detiene en su rostro, capturando cada emoción. La música se detiene abruptamente. La pregunta final resuena: ¿qué harías tú en su lugar? La respuesta no es sencilla. La lucha entre el perdón y la venganza es un dilema que todos enfrentamos en algún momento. La historia de Salvador Cabañas apenas comienza. Su viaje es un reflejo de la lucha humana. La traición, el dolor y la búsqueda de redención son temas universales. ¿Cómo enfrentará su destino? La respuesta está por descubrir. La historia de un hombre que, a pesar de todo, sigue buscando la luz en la oscuridad. ¿Logrará encontrarla? Salvador creció en Ita, un pequeño pueblo de Paraguay. Desde niño, soñaba con ser futbolista. El fútbol era su vida. Cada tarde, corría descalzo por las calles polvorientas, con una pelota hecha de trapos. Su pasión lo llenaba de esperanza. Pero la vida, a veces, tiene otros planes. Una noche todo cambió. Regresaba a casa después de un partido. La adrenalina aún corría por sus venas. De repente, un grupo de hombres apareció. La oscuridad se volvió más densa.
Salvador sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había tiempo para pensar. Solo para correr. Pero no pudo escapar. El ataque fue brutal. Recuerda cada instante. Los gritos, el dolor, la sensación de que su vida se desvanecía. En ese momento, su sueño se convirtió en una pesadilla. ¿Cómo podía haber llegado a esto? La pregunta lo atormentaba. ¿Por qué él? ¿Qué había hecho para merecerlo? Despertó en un hospital. La luz blanca lo cegó. Su cuerpo estaba lleno de vendajes. La realidad lo golpeó con fuerza. No podía mover las piernas. El fútbol, su pasión, se desvanecía ante sus ojos. La tristeza lo envolvía como una sombra. ¿Cómo seguir adelante? La vida que había imaginado se desmoronaba. Los días pasaron. Las visitas de amigos y familiares eran un consuelo, pero no llenaban el vacío. Salvador miraba por la ventana, observando a los niños jugar. Ellos corrían, reían, disfrutaban de la libertad que él había perdido. La envidia lo consumía. La envidia lo consumía. ¿Por qué ellos podían jugar y él no? La frustración se transformó en rabia. Una rabia que no sabía cómo manejar. Las noches eran las peores. Los recuerdos del ataque lo perseguían. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado. La imagen de los hombres lo acechaba en sus sueños. Se sentía atrapado en una prisión de su propia mente. La lucha interna era feroz. Quería olvidar, pero no podía. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido. Un día, mientras miraba un partido en la televisión, algo cambió. Vio a un jugador que había superado una lesión grave. Su historia resonó en él. ¿Podría él también encontrar la fuerza para levantarse? La pregunta lo inquietaba. La esperanza comenzó a asomarse entre las sombras. ¿Pero era suficiente? ¿Podía realmente volver a soñar? Decidió que debía intentarlo. Comenzó a rehabilitarse. Cada pequeño avance era una victoria. Pero la lucha no solo era física. La batalla más dura era con su mente. La duda lo acechaba. ¿Y si no podía volver a jugar? ¿Y si el miedo lo paralizaba? La presión era abrumadora. Pero en su interior una chispa de determinación comenzó a arder. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras. Cada movimiento dolía, pero Salvador no se rendía. Se repetía a sí mismo que el fútbol era su vida, que debía luchar por su sueño. Sin embargo, la sombra del ataque siempre estaba presente. La inseguridad lo acechaba. ¿Podría volver a ser el mismo? ¿O el miedo lo consumiría? Un día, mientras entrenaba, sintió un dolor punzante en la pierna. La desesperación lo invadió. ¿Era el final de su camino? Se sentó en el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. La frustración lo ahogaba. En ese momento, una voz interior le susurró: «No te rindas». Era un recordatorio de su lucha, de todo lo que había superado. Decidió que no podía dejar que el miedo ganara. Se levantó y continuó. Cada paso era un desafío, pero también una liberación. La pasión por el fútbol lo guiaba. La idea de volver a sentir la adrenalina de un partido lo mantenía en movimiento. Pero la pregunta seguía presente. ¿Podría realmente volver a ser el Salvador de antes? La respuesta no era clara. La lucha era constante. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La vida le había enseñado que los sueños pueden transformarse en pesadillas, pero también pueden renacer. Salvador estaba decidido a encontrar su camino de regreso, a luchar no solo por el fútbol, sino por su vida. La historia de Salvador es un recordatorio de que, a veces, los sueños se ven amenazados por la oscuridad. Pero también es una historia de resiliencia, de cómo incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. La pregunta que lo atormentaba se transformó en un motor. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar para recuperar su sueño? La respuesta, solo el tiempo lo diría. El 25 de enero de 2010, un disparo resonó en un bar de Ciudad de México. La noche era oscura, y el aire estaba cargado de risas y música.
Pero un instante cambió todo. Un hombre, con sueños y esperanzas, se encontró cara a cara con la muerte. La bala no solo atravesó su cráneo, también perforó su alma. Él se desplomó. La sangre manaba, y el mundo a su alrededor se desvanecía. En ese momento, la vida se convirtió en un eco distante. ¿Qué se siente al saber que la muerte está tan cerca? ¿Qué pensamientos cruzan la mente cuando la traición se asoma en la penumbra? La traición de aquellos que deberían haber estado a su lado. Mientras yacía en el suelo, su mente se llenó de recuerdos, imágenes de risas compartidas, promesas de lealtad. Pero también había sombras. Amigos que se convirtieron en enemigos. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién había apretado el gatillo? ¿Por qué? La traición es un veneno que consume desde adentro. La vida se desvanecía, pero su mente luchaba. En ese instante se dio cuenta de que la muerte no era su mayor temor. Era la traición de aquellos que habían jurado protegerlo, la traición de su propio corazón, que había confiado en las personas equivocadas. La oscuridad lo envolvía. La agonía era intensa, pero había algo más, una chispa de vida, un deseo de entender. ¿Por qué había llegado a este punto? ¿Por qué había llegado a este punto? ¿Qué decisiones lo habían llevado a este bar, a este momento? La culpa lo consumía. Cada elección, cada amistad, cada traición. Mientras la sangre se mezclaba con el suelo, su mente viajaba a su infancia. Recordaba a su madre, su risa, su amor incondicional. Ella siempre le decía que la vida era un juego de confianza. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se rompe? ¿Qué pasa cuando el juego se convierte en una lucha por la supervivencia? El dolor era insoportable, pero su mente seguía trabajando. Pensamientos oscuros se entrelazaban con recuerdos felices. La vida es un ciclo, pensó. Un ciclo de amor y odio, de confianza y traición. ¿Podría perdonar? ¿Podría encontrar la paz en medio de esta tormenta? La pregunta lo atormentaba. La traición lo había dejado vulnerable. Pero ¿es posible que la muerte también pudiera ser una liberación? En su mente, la imagen de su madre se desvanecía. Ella siempre había creído en el perdón. Pero, ¿cómo perdonar a quien te ha traicionado en el momento más crítico? La vida se deslizaba entre sus dedos. La música del bar se desvanecía, y el silencio se hacía más profundo. En su mente, una batalla se libraba. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de perdón. La oscuridad lo abrazaba, pero había una luz tenue en su interior. Un deseo de vivir, de entender, de sanar. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo era una eternidad. La traición lo había dejado marcado, pero también lo había hecho más fuerte. En su mente, una voz susurraba. No dejes que la traición te defina. Esa voz era su madre, su guía. La vida es un regalo, pensó. A pesar del dolor, a pesar de la traición, la muerte no era el final, sino una oportunidad para renacer. La lucha no era solo contra la muerte, sino contra la oscuridad que lo rodeaba. Mientras la vida se desvanecía, una decisión se formaba en su mente. No se dejaría vencer. No permitiría que la traición lo destruyera. La vida era demasiado valiosa. La lucha por la verdad, por la justicia, comenzaba en ese instante. El disparo había sido solo el comienzo. La traición. Un capítulo oscuro. Pero él estaba decidido a escribir su propia historia. La historia de un hombre que, a pesar de la muerte, eligió vivir. La historia de un hombre que, a pesar de la traición, eligió el perdón. La oscuridad se desvanecía lentamente. La luz comenzaba a filtrarse. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Podría encontrar la paz? La respuesta estaba en su corazón. La vida continuaba, y él estaba listo para enfrentarla. Salvador despertó en la penumbra de su habitación. La luz del sol apenas se filtraba a través de las cortinas. Su cuerpo,
aún adolorido, le recordaba la lucha que había enfrentado. Había perdido tanto en tan poco tiempo. Su vida, su trabajo, su salud. Pero lo que más le dolía era la traición de su esposa, Clara. Ella había sido su roca, su apoyo incondicional. Pero ahora, en su momento más vulnerable, había decidido abandonarlo. La imagen de su rostro, lleno de desdén, se repetía en su mente como un eco. ¿Cómo podía alguien que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas, dar la espalda en su peor momento? La pregunta lo atormentaba. Salvador se sentó en la cama, las sábanas arrugadas a su alrededor. Miró el vacío a su lado. El lugar donde Clara solía estar ahora parecía un abismo. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Se sentía atrapado entre el dolor y la traición. ¿Era posible seguir adelante después de haber sido herido de esa manera? Recordó los días felices, las risas compartidas, los sueños construidos juntos. Todo eso se desvanecía como humo. La traición había dejado una marca profunda en su corazón. Se preguntaba si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. La desconfianza se había instalado en su mente, como un huésped no deseado. Mientras luchaba con sus pensamientos, una voz interior le susurraba que debía levantarse, que debía encontrar la fuerza para seguir adelante. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo encontrar la motivación cuando todo lo que amaba se había desmoronado? La lucha interna era feroz. Salvador se levantó y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. La vida continuaba. La gente pasaba, ajena a su sufrimiento. Se sintió como un espectador en su propia vida. La tristeza lo invadía, pero había algo más. Una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Recordó las palabras de su madre. La vida siempre te pondrá a prueba, hijo. Lo importante es cómo decides enfrentar esas pruebas. Esa frase resonó en su mente. Quizás era el momento de enfrentar su dolor, de transformarlo en algo positivo. Pero ¿era realmente capaz de hacerlo? El conflicto moral lo consumía. Por un lado, quería rendirse, dejar que la tristeza lo envolviera. Pero por otro, había una parte de él que anhelaba luchar, que deseaba demostrar que podía superar cualquier obstáculo. La batalla entre la desesperación y la esperanza se libraba en su interior. Salvador se sentó de nuevo en la cama, sintiendo el peso de su decisión. ¿Debía buscar venganza? ¿Debería confrontar a Clara y hacerle pagar por su traición? La idea lo tentaba, pero sabía que eso solo lo llevaría a un ciclo de dolor. La venganza no traería paz. En cambio, pensó en la posibilidad de perdonar, no por Clara, sino por él mismo. Perdonar era un acto de liberación. Pero, ¿cómo perdonar a alguien que había destrozado su mundo? La lucha continuaba. Mientras el sol comenzaba a asomarse, iluminando la habitación, Salvador sintió una mezcla de emociones. La luz representaba una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Pero la sombra de la traición seguía presente. Decidió que debía encontrar un propósito. Quizás ayudar a otros que habían pasado por situaciones similares. Convertir su dolor en fuerza. La idea lo llenó de un nuevo sentido de dirección. Pero, ¿sería suficiente para sanar su corazón? La pregunta lo atormentaba. La lucha entre el deseo de venganza y la necesidad de perdón continuaba. Salvador sabía que debía tomar una decisión. La vida no se detendría por su sufrimiento. Tenía que encontrar la manera de avanzar. Con cada respiración, sentía que la determinación crecía. La traición de Clara no definiría su vida. Él era más que su dolor. Era un sobreviviente. Él estaba listo para enfrentarla. La pregunta seguía ahí. Pero ahora, en lugar de paralizarlo, lo impulsaba. ¿Cómo podía alguien que ha perdido tanto encontrar la fuerza para seguir adelante? La respuesta estaba en su interior, esperando ser descubierta. Salvador se encontraba en la penumbra de su habitación,
el eco de la traición resonando en su mente, la traición de su mejor amigo, la persona en quien había confiado ciegamente, lo había dejado destrozado. Se sentía como un náufrago en un mar de desilusión. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto hacerle esto? La pregunta lo atormentaba, como un susurro constante que no lo dejaba en paz. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de recuerdos, fotografías de momentos felices, risas compartidas, sueños construidos juntos. Ahora, esos recuerdos eran cuchillos que le atravesaban el corazón. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido. La traición no solo había destruido su amistad, sino que también había hecho añicos su confianza en sí mismo. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su mundo se había desmoronado? Salvador se levantó y miró por la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo también llorara su dolor. En ese momento sintió una punzada de rabia. ¿Por qué dejar que la traición lo definiera? ¿Por qué permitir que el dolor lo consumiera? La vida seguía, y él estaba atrapado en un ciclo de autocompasión. La lucha interna se intensificaba. La voz de su conciencia le decía que debía levantarse, que debía encontrar un nuevo propósito. Pero la sombra de la traición lo mantenía anclado al pasado. Mientras la lluvia golpeaba el cristal, una idea comenzó a germinar en su mente. ¿Y si, en lugar de dejarse vencer, utilizaba su dolor como combustible? ¿Y si la traición se convertía en su motivación? La idea era aterradora, pero también liberadora. Salvador cerró los ojos y respiró hondo. La traición había sido un golpe devastador, pero también podía ser el catalizador de su transformación. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles en blanco. La hoja en blanco lo miraba, desafiándolo a plasmar sus pensamientos. ¿Qué quería lograr? ¿Cómo podía convertir su dolor en algo positivo? La respuesta no llegó de inmediato. Pasaron horas, pero finalmente una chispa de inspiración iluminó su mente. Decidió que iba a ayudar a otros que habían sufrido traiciones similares. Quería crear un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias, un lugar donde el dolor se transformara en esperanza. Salvador comenzó a escribir. Cada palabra era un paso hacia la sanación. Hablaba de su experiencia, de cómo la traición lo había llevado al borde del abismo, pero también de cómo había encontrado la fuerza para levantarse. La escritura se convirtió en su terapia. Cada página que llenaba era un ladrillo en la construcción de su nuevo propósito. La idea de ayudar a otros lo llenaba de energía. La traición, en lugar de ser su final, se convertía en el inicio de algo nuevo. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. A medida que compartía su historia, se enfrentaba a la resistencia interna. La duda lo asaltaba. ¿Realmente podía ayudar a otros? ¿No sería un fraude, alguien que aún estaba lidiando con su propio dolor? La voz de la inseguridad era fuerte, pero Salvador decidió no dejarse vencer. Cada vez que dudaba, recordaba el dolor que había sentido. Recordaba que, aunque la traición había sido devastadora, también había sido una oportunidad para crecer. Con el tiempo, Salvador comenzó a recibir mensajes de personas que se sentían identificadas con su historia. Historias de traición, de dolor, pero también de superación. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaba solo. La comunidad que había creado se convirtió en un refugio. Juntos, compartían sus luchas y celebraban sus victorias. La traición, que una vez lo había mantenido cautivo, ahora era el hilo conductor de una red de apoyo. Salvador se dio cuenta de que el dolor no desaparecía por completo, pero había aprendido a vivir con él. La traición había dejado cicatrices, pero esas cicatrices contaban una historia de resiliencia. Había encontrado un nuevo propósito en la vida, uno que lo llenaba de esperanza. La traición y el dolor se habían transformado en su mayor motivación. Ahora, cada día, era una oportunidad para inspirar a otros, para demostrar que, a pesar de las adversidades, siempre hay un camino hacia la luz. Salvador se encontraba en el centro de la habitación, rodeado de las cenizas de su pasado. Las paredes, una vez llenas de risas y sueños, ahora eran un eco de sus fracasos. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Cada rayo era un recordatorio de lo que había perdido,
Con la fe de su familia a su lado, había comenzado a reconstruir su vida. Su madre, con ojos llenos de esperanza, siempre le decía: «La fe mueve montañas, hijo». Pero, ¿qué pasa cuando las montañas son las sombras de tus propios errores? Salvador se preguntaba si realmente había superado su traición. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los recuerdos lo asaltaban. La traición que había cometido no era solo un acto, era una marca indeleble en su alma. Se veía a sí mismo, un hombre que había fallado a quienes más amaba. La culpa lo consumía, como un fuego que nunca se apaga. Mientras caminaba por la casa, cada objeto le contaba una historia. La silla en la que solía sentarse su padre, el reloj que había pertenecido a su abuelo. Todo le recordaba lo que había perdido. La presión de su pasado lo oprimía, como si las paredes se cerraran a su alrededor. Salvador se sentó en el suelo, sintiendo el frío del suelo de madera. Cerró los ojos y respiró hondo. Intentó recordar los momentos felices, pero la traición siempre interrumpía sus pensamientos. ¿Podía realmente perdonarse a sí mismo? ¿Podía realmente perdonarse a sí mismo? ¿Podía su familia perdonarlo? La voz de su madre resonaba en su mente. «Siempre estaré aquí para ti, hijo». Pero, ¿qué pasaría si su amor no era suficiente? La duda lo atormentaba. Se sentía como un náufrago en un mar de culpa, luchando por mantenerse a flote. Un día, decidió enfrentar sus demonios. Se dirigió al lugar donde había cometido su mayor error. El aire era denso, cargado de recuerdos. Cada paso que daba era un recordatorio de su traición. Se detuvo en seco, sintiendo el peso de su pasado. Las imágenes comenzaron a fluir. Su traición había causado dolor, había destruido vida. Se preguntó si alguna vez podría escapar de esa sombra. La culpa lo abrazaba, y cada intento de liberarse era en vano. En ese momento, una voz interior surgió. «No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir tu futuro». Era un susurro, pero resonaba con fuerza. Salvador comprendió que la lucha no era solo contra su pasado, sino también contra sí mismo. Con cada respiración, comenzó a liberar el peso que llevaba. La fe de su madre, el amor de su familia, eran su ancla. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta lo atormentaba. Decidió que debía enfrentar a aquellos a quienes había herido. La idea lo aterraba, pero sabía que era necesario. La redención no vendría sin dolor. Se preparó para el encuentro. Su corazón latía con fuerza. El día llegó. Se encontró cara a cara con las personas que había traicionado. Sus miradas eran frías, llenas de desconfianza. Salvador sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podría pedir perdón? ¿Cómo podría reparar lo que había roto? Con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Sé que he fallado. No lo que hice». Las palabras salían de su boca, pero pensaba. ¿Lo aceptarían perdonarlo? Las reacciones. Algunos se alejaron. Otro precio. Pero había uno que se quedó. «Te hemos hecho, pero debes entender que la confianza se gana». Esa frase, la confianza se gana, no sería fácil, a luchar. La sombra de su traición aún lo perseguía. Un camino hacia la Salvador se dio cuenta de que el perdón no era un regalo, sino un proceso. Con cada paso que daba, sentía que las cadenas de su pasado se aflojaban. La fe y el apoyo de su familia eran su luz en la oscuridad. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar las sombras que aún lo acechaban? La lucha apenas comenzaba. Salvador sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a no rendirse. La esperanza brillaba en su corazón, y aunque las sombras aún lo perseguían, estaba listo para enfrentarlas. La historia de Salvador Cabañas comienza en un campo de fútbol, donde la pasión y la gloria se entrelazan. Un joven talentoso, lleno de sueños, se enfrenta a un destino que cambiará su vida para siempre. La adrenalina de cada partido lo impulsaba, pero también lo llevaba a un abismo de decisiones difíciles. ¿Qué harías si tu vida se desmoronara en un instante? Un día, mientras el sol se ponía en el horizonte, Salvador recibió un golpe que lo dejó tendido en el suelo. La oscuridad lo envolvió. En ese momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La incertidumbre lo consumía. La lucha no solo era física,
sino también emocional. Cada día, en el hospital era un recordatorio de lo que había perdido. La rehabilitación comenzó. Cada paso era un desafío. La frustración lo invadía. Miraba a sus compañeros jugar y el eco de sus risas resonaba en su mente. La pregunta lo atormentaba. ¿Podré volver a ser quien era? La presión de la expectativa lo aplastaba. La sombra de su antiguo yo lo seguía, susurrándole dudas. La lucha interna se intensificaba. Salvador se enfrentaba a un dilema moral. Debía rendirse y aceptar su nueva realidad, o luchar por recuperar su vida. La decisión lo mantenía despierto por las noches. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su corazón. Cada día se preguntaba si valía la pena seguir luchando. La vida le había dado una segunda oportunidad, pero a un alto precio. En medio de su tormento, encontró un rayo de luz. Un grupo de jóvenes en el hospital lo inspiró. Ellos también luchaban. Cada uno con su propia batalla. Sus historias resonaban en su alma. Salvador se dio cuenta de que no estaba solo. La resiliencia de esos jóvenes lo motivó a seguir adelante. ¿Podría convertirse en un símbolo de esperanza para ellos? La conexión con los demás lo transformó. Comenzó a compartir su historia, a hablar sobre sus miedos y sus sueños. Cada palabra era un paso hacia la sanación. La empatía se convirtió en su arma más poderosa. La lucha ya no era solo por él, sino por todos aquellos que enfrentaban adversidades. La pregunta que lo atormentaba comenzó a cambiar. ¿Cómo puedo inspirar a otros a no rendirse? Con cada pequeño avance, Salvador sentía que recuperaba un pedazo de sí mismo. La terapia física se volvía más llevadera. Las sonrisas de los jóvenes a su alrededor le daban fuerzas. La vida, aunque llena de desafíos, también estaba llena de oportunidades. La esperanza renacía en su corazón, pero la sombra del pasado aún acechaba. ¿Podría realmente dejar atrás el dolor? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Salvador se enfrentó a sus demonios. La lucha interna continuaba, pero ahora tenía un propósito. Cada paso que daba era un acto de valentía. La vida le había enseñado que la resiliencia no era solo resistir, sino también aprender a levantarse. La pregunta que antes lo atormentaba ahora se transformó en un mantra. ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? Finalmente llegó el día en que pudo volver al campo. El olor a césped fresco lo envolvió. El sonido del balón rodando resonaba en su corazón. La adrenalina volvió a fluir por sus venas. Pero esta vez no era solo por la gloria, era por la vida, por cada joven que había encontrado en su camino. La presión de la expectativa se había transformado en un impulso para ser mejor. Salvador se paró en el centro del campo, mirando a su alrededor. La multitud lo vitoreaba, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba a aquellos que habían luchado junto a él. La pregunta que lo había atormentado se desvaneció. No se trataba de él, sino de todos los que habían inspirado su viaje. La resiliencia se había convertido en su legado. La historia de Salvador Cabañas es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. Su viaje no solo es una lucha personal, sino un llamado a todos nosotros. La vida está llena de desafíos, pero también de oportunidades para crecer. Si quieres seguir su viaje y descubrir cómo enfrenta cada nuevo desafío, suscríbete y acompáñanos en esta increíble travesía.